El tema número 4 consiste en la inyectoterapia a través de la vía subcutánea. Como ustedes pueden ver en imágenes, o bueno, en esa imagen, tienen una idea, algunos saben qué es lo que se estará colocando allí en esa zona, esta persona. ¿Alguno tiene una idea? Lo pueden escribir en el chat. Muy bien, mi estimada Juliana, Camila, insulina, así es. Muy bien, Janelli, Judith, Eliana, Marjorie, Rodi. Muy bien, así es insulina, ¿no? Es insulina, así es, Janet, Julie. Muy bien. Siguiente, Elizabeth, por favor. Para el día de hoy nosotros tenemos que, al igual que la intradérmica, recordar nuevamente también la estructura de la piel, dado que es ¿no? En una de las partes del tejido dérmico que vamos a colocar este tipo de vía, que es la vía subcutánea, cuáles son los materiales que necesitamos, cuál es el procedimiento y, por supuesto, algunas recomendaciones. Siguiente. El objetivo de esta sesión, al igual que en cada una de las que hemos estado ya viendo, ¿no? Es que ustedes comprendan la importancia, estimados participantes, de una inyectoterapia de vía subcutánea de una forma segura, ¿no? Y que sean capaces de asumir el reto de su administración. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos nuevamente la estructura, ¿no? Las capas de la piel. Ahora, nosotros vimos que en la primera sesión, en la vía intradérmica, se colocaba justo en la segunda capa, ¿no? En la dermis. Sin embargo, ahora, en la vía subcutánea, nosotros vamos a colocar el medicamento en el tejido subcutáneo, también conocido como tejido adiposo o tejido graso. Para fines didácticos, ¿no? Ustedes lo pueden ver en láminas, en el internet, imágenes, etcétera. Siempre se va a colorear, por así decirlo, de un tono amarillento, ¿no? Dando a entender que es el tejido adiposo, el tejido graso. Entonces, mi aguja y la posición en la que voy a colocar la jeringa, la aguja, perdón, va a tener que ingresar hasta esta estructura, ¿no? Que se encuentra justo por debajo de la dermis, ¿no? Y está encima del músculo. Es decir, viene el músculo, el tejido graso, la dermis, ¿no? Y la epidermis, que ya viene a ser la piel. Entonces, esa es la estructura que debemos recordar, ¿no? Ya no pasamos solo a la dermis, sino a la hipodermis o tejido adiposo. Siguiente, Elizabeth. Aquí, como podemos ver, el tejido subcutáneo, justo ahí el que ustedes pueden ver, ¿no? En un color medio amarillento, con bastantes vasos sanguíneos. Ahí tenemos las arterias, las venas, pequeños capilares. Es una zona bastante irrigada. Es la capa más interna de la piel y se compone de células llamadas fibroblastos, ¿no? Por eso es que le da esa tonicidad también a la piel y va a intervenir en la termorregulación, es decir, va a ayudar a contrarrestar los efectos térmicos ambientales, es decir, el entorno en nuestro organismo. Siguiente, mi estimada. Bueno, aquí hay una falla, perdón, con la imagen porque esta corresponde a intradérmica. Como hemos visto en la imagen de inicio, ¿no? Pues donde se está aplicando muy bien, ustedes lo han dicho, se está aplicando insulina. Es la introducción de una pequeña cantidad de solución farmacológica o medicamento en el tejido adiposo o tejido subcutáneo o hipodermis, con el objetivo de tener un efecto sistémico del medicamento. Siguiente, por favor. Bien, ahora, al igual que en la vía intradérmica, en esta vía, en la vía subcutánea, nosotros específicas donde vamos a colocar, ¿no? Recuerden que estas zonas anatómicas son precisas, dado que cuentan con las características para recibir y absorber, distribuir ese medicamento que vamos a colocar, ¿no? Por ejemplo, en la vía intradérmica,
no le podríamos colocar como si fuera subcutáneo, al igual en estas vías, porque las características de ese lugar, de esa zona anatómica, ayudan a que nosotros introduzcamos más fácilmente al tejido subcutáneo. Esas zonas son la zona superior de los brazos, que es básicamente lateralizado, es decir, así, lateral, ¿no? No es la zona frontal, sino lateral, lateralizados. Luego tenemos la región abdominal, que también tiene bastante depósito, ¿no? De tejido graso. Luego tenemos la cara anterolateral externa de los músculos. Maestra, se le entrecorta. ¿Podría apagar su camarita tal vez? Maestra, ¿me escucha? Ok. Esperamos unos segundos, estimados. Sí, estamos tratando de hacer todo lo posible, estimados, para poder desarrollar bien la clase, pero como saben, pues nuestra docente presenta por ahí problemitas de conexión. Yo por ello también estoy compartiendo la pantalla, pero pues suele pasar, ¿no? Maestra, ¿puede apagar su cámara para poder hacer la clase? Sí, ahí está bien. Ahora se escucha, creo, mejor. Sí, sí, maestra. Listo, gracias. Entonces, en la región glútea nosotros también vamos a encontrar, ¿no? Tejido adiposo suficiente como para poder administrar el medicamento y este se pueda distribuir en el organismo gracias a la buena irrigación que posee, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Bien, en lo que es el inyectable por la vía subcutánea, al igual que sus zonas específicas donde nosotros vamos a administrar, tiene indicaciones y usos. Es decir, no todos los medicamentos yo puedo utilizar por esta vía, ¿no? Al menos no en la cantidad que pondría intramuscular o endovenosa. Las indicaciones básicamente son cuando no se puede utilizar la vía oral, es decir, hay, ¿no?, alguna imposibilidad. Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes tipo 1, ojo, tipo 1, ¿eh? Tipo 1 no pueden usar metformina, antidiabéticos orales, ¿no? Entonces, obviamente en caso de ellos, debido a esta condición, tienen que usar pues la insulina netamente inyectable, ¿no? Que es subcutánea, perdón, subcutánea. Entonces, allí rige para ellos cuando hay imposibilidad de utilizar la vía oral. Luego tenemos la absorción es lenta y constante del fármaco. Por ejemplo, la insulina en vía oral, la NPH, que es la insulina intermedia, puede actuar hasta con intervalos, ¿no?, entre 8 a 12 horas. Por ello, les garantiza, al menos si es que están bien controlados, por supuesto, también eso va a depender del paciente, tener una protección de 12 horas, ¿no? Entonces, haciendo al menos la vida pues de este tipo de pacientes un poco más tolerable, porque también, claro, hay pacientes que no siguen la dieta, no hacen actividad física y eso les conlleva a tener problemas, ¿no? Y ahí sí ya obviamente les indican el esquema basal bolo, que básicamente son mañana y noche de NPH y en los intermedios, desayuno, almuerzo y cena, bolos, le llaman así, de insulina rápida, ¿no? Entonces, eso sí ya obviamente va a ser propio del paciente, una complicación. Luego tenemos evitar el dolor innecesario. Esto es en casos, por ejemplo, que tengamos que administrar endovenoso, ¿no? Entonces, allí por ejemplo, en las escalas móviles para la hiperglicemia, muchas veces hay pacientes que están descontrolados, llegan y para no tener que, a veces, bueno, al menos va a depender, ¿no?, del hospital, del manejo, pero si es que la glucosa no llega a picos de 400, 500,
y está en 250, 280, se les suele colocar, ¿no?, su escala móvil de insulina y ya no se coloca el endovenoso. Solamente toman vía oral su agua y de esa forma logran controlarla. Entonces, es justamente para eso, ¿no? Para evitar el dolor innecesario y también logra mayor efectividad de ciertos fármacos. Hay fármacos que requieren del tejido adiposo para una adecuada absorción y distribución de sus principios activos, como por ejemplo, en este caso, la insulina, la heparina, ¿no? Estos medicamentos necesitan ser transportados por tejido adiposo. Como pueden ver ustedes allí en los inyectables, nosotros vamos a tener la vía intramuscular en 90 grados, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente sesión. En la vía subcutánea, sí, pueden verlo allí, estamos en 45 grados. Luego, bueno, intravenosa no lo hacemos, intravenosa, perdón, entre 25 y 30 grados. Y tenemos la intradérmica entre 10 y 15 grados, ¿no? Van a oscilar, obviamente, como les decía, según la técnica, la maniobra. Siguiente, por favor, Elizabeth. Las ventajas que tiene el inyectable por la vía de administración subcutánea, básicamente va a depender, ¿no?, de la perspectiva que tiene uno, el tratamiento del paciente, en este caso el personal médico. También va a generar autonomía para el enfermo, es decir, para el paciente, dado que, por ejemplo, en los pacientes con diabetes que usan insulina, ya sea diabetes tipo 2 o tipo 1, se les puede educar y ellos mismos pueden administrarse su medicamento, lógicamente bajo una educación estricta, ¿no? Hay que enseñarles precisamente cómo es que se realiza el proceso y también es importante considerar que ellos vean bien, porque hay pacientes, pues generalmente, ¿no?, los que ya tienen complicaciones como retinopatía diabética, o cataratas, qué sé yo, o por la misma edad, ¿no?, a muy adultos mayores, ya no ven bien y pueden administrarse demasiado o muy poco medicamento. Yo tenía, por ejemplo, una paciente, les comentaré, que siempre la ceñito, ¿no?, una adulta mayor, venía con la glucosa alta y supuestamente, digo supuestamente, ¿no?, ella estaba colocándose mañana y noche 25 unidades internacionales de insulina. O sea, eso era bastante, ¿no?, para su edad, porque tiene 75 años. Y no, la glucosa no le bajaba por nada. Entonces, un día le digo, a ver, ceñito, trae tu insulina y enséñame cómo te pones, ¿no? Porque ya le habíamos enseñado hacía como 2 años. Y entonces trae su insulina, ¿no? Le digo, ya, ahora cárgalo y colócatelo, a ver cómo te colocas en casa, ¿no? Y se coloca la ceñita. No me creerán que se colocó aire. En serio, no veía, ¿no? Entonces, esas consideraciones tenemos que tener. Pese a que hay autonomía por parte del paciente, tenemos que cerciorarnos que el paciente sea capaz de hacerlo. Y allí, obviamente, ya tiene que venir, pues, el paciente a nosotros todos los días, de mañana y noche, dado que obviamente no está en condiciones de colocarse por sí mismo el medicamento, por más que es una técnica sencilla. La técnica es poco agresiva, no es muy invasiva, casi ni sangra, no precisa hospitalización. Como les decía, el paciente puede ir a casa, se le coloca el medicamento y regresa al día siguiente o en el horario que le toque, ¿no?, su medicamento. Es relativamente fácil de realizar, sí, porque el tejido adiposo, pues, como les decía, no sangra, es grasita, digamos así, en términos coloquiales. Va a permitir la infusión continua. Por ejemplo, para los pacientes con diabetes, hoy por hoy existen parches con un dispositivo el cual les va midiendo la glucosa y va infundiendo la insulina de acuerdo a sus niveles de glucosa, ¿no? Entonces, con ello se garantiza una distribución constante, continua del medicamento, ¿no?, para evitar complicaciones por hiperglicemias permanentes. Los efectos secundarios en realidad son pocos. Las complicaciones con respecto a la vía subcutánea también son pocos y básicamente tienen o se deben a problemas en la técnica.
en la técnica y en el cuidado que hay que tener, no en la vía. O sea, no es porque yo me he puesto en el tejido subcutáneo, por eso se me ha hecho una lipohipertrofia, un hematoma subcutáneo. No, es la técnica y el cuidado que yo debo tener, ¿no? Entonces son cuidados necesarios en este tipo de administración para evitar complicaciones, ¿no? Complicaciones, incomodidad en el paciente, dolor, o uno mismo también, si es que, porque hay personas bastante jóvenes que hoy por hoy pues padecen diabetes, ¿no? La diabetes tipo 2 básicamente son 95% de los diabéticos son de tipo 2 y está ahorita pues el boom, es la epidemia después del COVID. Entonces, por ello es importante tener en cuenta los cuidados. Siguiente, por favor. Bien, justo ahí les decía las desventajas. Las desventajas de administración. Ya, un ratito. Justo ahorita te contesto, mi estimado Rodi. En cuanto a las desventajas o complicaciones también que podrían ocurrir, tenemos justamente la disminución de la capacidad de absorción, ¿no? Como les decía, es continua. ¿Qué quiere decir continua? Que va a ser lenta, pero continua, es decir, va a seguir un proceso, no va a haber una absorción tan rápida. Lo otro es que no se puede utilizar en casos de shock, dado que obviamente, pues como les decía, si es que la absorción es lenta, quiere decir que el medicamento no va a tener un efecto terapéutico inmediato, ¿no? Entonces, para estados de shock, de emergencia, no es una vía adecuada. Salvo, como les digo, en caso de la heparina, en caso de un coma diabético que también, pero ya obviamente ahí con otros procedimientos médicos, ¿no? No solamente la colocación de la vía subcutánea. Luego tenemos la imposibilidad de causar caso de lesiones dermatológicas en la zona de punción. Eso es cierto, cuando hay en la zona de punción, es decir, en las zonas anatómicas que nosotros hemos visto, hay problemas, complicaciones, ¿no? Hematomas, equimosis, etcétera. Nosotros, o rash cutáneo, eritema, nosotros no podemos colocar allí, ¿no? Eso también es una desventaja. No, es decir, sobre la piel irritada no podemos administrar esta vía subcutánea. Luego, las reacciones adversas también son más frecuentes. Dentro de las reacciones adversas más comunes vamos a tener la lipohipertrofia. Como ustedes pueden ver allí, la lipohipertrofia básicamente es como dice su nombre, una hipertrofia, un crecimiento anormal, ¿no? Dentro del tejido subcutáneo, es decir, hay una cicatrización que provoca que se inflame esa zona. Básicamente es una induración, porque se sienten como bolitas duras, pero el borde es suave, ¿no? Porque es tejido cicatrizal. Ahora, ¿a qué se debe esto, no? ¿Por qué sucede esta lipohipertrofia? Y no siempre se ven así como ustedes lo están viendo en la imagen. A veces las lipohipertrofias estas induraciones están por dentro. Entonces, con ello les quiero decir que cuando ustedes vayan a administrar, porque quizás hay alguien que puede tener diabetes en este grupo, no lo sé, o administrar a algún familiar, a algún paciente, traten de palpar siempre, es decir, con las manitas, palpar la zona donde van a colocar, si es en el abdomen, si es en la cara anterolateral de los muslos, palpen la zona, dado que a veces estas lipohipertrofias están hacia adentro, es decir, todavía no son lo suficientemente grandes como para ir hacia el exterior. ¿Y qué sucede? Seguimos colocando encima y eso va a tener otras consecuencias. Ejemplo, no va a haber efecto terapéutico y dos, la lipohipertrofia va a crecer aún más, ¿no? Se va a hacer una especie de, bueno, así estéticamente y también hay dolor. Entonces, obviamente eso es una complicación que incluso a veces hay que removerlo con cirugía todavía, ¿no? Entonces, es importante revisar. ¿Y cómo voy a evitar esto? Es muy, muy indispensable. Y sí, es indispensable que las jeringas sean de tipo insulínica,
¿no? Las jeringas insulínicas son las más delgadas que hay. Generalmente son de 27 por medio, también las hay más delgadas, pero por el MINSA nosotros no tenemos más delgadas. Hay también, ¿no? Las de lapicero, por ejemplo, la Lantus, las insulinas, la Tresiva, bueno, son insulinas comerciales, ¿no? Pero muchos sabemos que en nuestro país hay más gente de recursos limitados que de recursos, pues, pudientes. Entonces, estos pacientitos lo que hacen es que si no hay jeringa por el CIS, ¿no? O por el salud también, ¿qué sucede? Como están un poquito costosas, me parece que alrededor de $1 o $1.50 cada una. Ahora imagínense, 2 todos los días, más si eres diabético 1, todos los días de tu vida. Entonces, estos pacientes optan por colocarles en la mañana y en la noche con la misma jeringa, ¿no? Entonces, esto va a perder, esta jeringuita, esta aguja, va a perder el poder de penetrar la piel directamente, es decir, no va a ingresar en un ángulo recto, sino que lo que va a suceder es que va a desgarrar la piel, ¿no? Entonces, cuando hay un desgarro, obviamente el cuerpo tiene que cicatrizarse, ¿no? Porque es una herida. Entonces, este desgarro va a hacer que la piel se cicatrice de una forma inadecuada. Es como que no hay un corte limpio, como cuando uno penetra con una aguja, con un filo adecuado, ¿no? Entonces, ese desgarro es lo que provoca estas lipohipertrofias. También lo provocan el colocar en la misma zona de punción varias veces. Entonces, por eso es importante que el paciente no tengamos en cuenta al momento de colocar o de enseñar también, porque le podemos enseñar también a nuestros familiares, quizás ustedes lo aprenden y lo enseñan. No es difícil, la verdad, es bastante. Toda la zona abdominal para colocarse, justo debajo de la última costilla, que es la costilla flotante, ¿no? Y por encima de la cresta ilíaca, o que es la cadera, ¿no? El huesito de la cadera. Entonces, toda esa zona abdominal tienen para colocarse. ¿Y cómo lo van a hacer? Fácil. Tienen que separar 2 deditos de diámetro, que son entre 3 a 5 centímetros, alrededor del ombligo, no. Es decir, justo alrededor del ombligo, no. ¿Por qué? Porque ahí hay bastantes nervios. Entonces, por ahí en el medio, en el ombligo, no. Y dejamos 2 a 3 deditos del ombligo y allí empezamos a colocar. Ahora, como se va a quedar como un puntito rojito pequeñito, ¿no? De la incisión, entonces nosotros lo que podemos hacer es enseñarle al paciente, yo les enseño con los deditos, como niñitos a los pacientitos, que es dejar un dedito, que básicamente es 1 a 2 centímetros de la zona de la primera punción, porque como les digo, también tengo pacientes tipo 1, diabéticos, y bueno, ya adultos hoy por hoy, y entonces a ellos les hacemos así, ¿no? Como un reloj, pero al final tienen toda la zona abdominal, entonces se colocan en la mañana en una zona determinada, en la noche se colocan a 1 o 2 deditos de distancia, es decir, del puntito que quedó, 2 deditos y vuelven y se colocan allí, y así. 2 deditos y se colocan, 2 deditos y así, ¿no? Y se van colocando. Y de esta forma evitamos también repetir en el mismo día sobre el tejido lesionado, porque querramos o no, es una incisión. Claro, obviamente es minúscula, pero incisión al fin. Y nuestro cuerpo, nuestro organismo tan sabio, pues tiene la tendencia a cicatrizarlo, ¿no? A sellarlo. Entonces no lo podemos volver a lesionar porque el cuerpo también reacciona produciendo más tejido cicatrizal para proteger ese tejido. Entonces es importante evitar las lesiones, cambiando siempre la zona de punción. Ahora, mi estimado Rodi nos dice, ¿no? Si por error propio se administra mal, ¿qué podría generar algún tipo de reacción sistémico local? Sí, mi estimado, una de las complicaciones es la que estamos viendo en pantallas y otra complicación, por ejemplo, en caso de las insulinas, es que si la insulina no va al tejido subcutáneo, yo me equivoqué al ponerme yo misma o me equivoqué al momento de colocarle al paciente, lo que va a suceder es que recuerden que la insulina es una hormona que actúa como digamos así,
hacia los músculos. Es decir, la insulina está en la sangre captando, es un receptor de la glucosa, capta la glucosa y la lleva hacia los músculos para darnos energía en nuestras actividades diarias. Pero, ¿qué sucede si la insulina va al torrente sanguíneo, ¿no? Va al torrente sanguíneo una insulina que debería ir primero al tejido subcutáneo, va de frente al tejido muscular. ¿Qué sucede? Que en el tejido muscular empieza a degradar la glucosa y esto conlleva una disminución de la masa muscular. Es por ello que los pacientes que usan insulina son pacientes con bastante pérdida de masa muscular, bastante delgados, porque muchos de ellos al momento de colocarse, es decir, ya de por sí va a producir una disminución de masa muscular, pero más aún en aquellas personas que tienden a, pues, por error, como dices bien, Rodi, administrarse en el tejido muscular, no se colocan bien y no va al tejido graso, va al músculo y lo degrada, ¿no? Entonces empiezan a perder masa, están bastante delgados, incluso, y la pérdida de masa muscular va a traer otras consecuencias, como por ejemplo falta de coordinación, falta de equilibrio al momento de la marcha, ¿no? Altera la locomoción, sea una persona joven, así sea, y más aún si es un adulto mayor. Lógicamente, ese adulto mayor se te va a caer. La pérdida de masa muscular altera la marcha. Y así, es como una cascada de problemas que trae el error de colocarse, pues, de una forma inadecuada los medicamentos por una vía incorrecta. Luego tenemos el hematoma subcutáneo. En caso de este hematoma, perdón, nuestra estimada Celeste nos dice, ¿no? Si hay un hematoma en la zona de punción, ¿cómo se actúa? Bien, mi estimada, como sabemos, los hematomas son lesiones a los tejidos. Entonces, en este caso, se va a diferenciar un hematoma subcutáneo de un hematoma muscular, básicamente por la coloración, la pigmentación que se va a tornar. En el caso del hematoma muscular, es decir, del tejido muscular, ¿no? Allí va a pasar por un proceso primero de tornarse color medio rojizo, luego a verde, verde a medio violáceo y luego negruzco. Sin embargo, en el hematoma subcutáneo suele haber una especie de, ¿cómo les diría? Como que alrededor de la zona negruzca hay unas manchas amarillentas verdosas. Entonces, ese es el hematoma subcutáneo, cuando se torna medio amarillento verdoso. Amarillento, se nota como amarillento. Entonces, ese tejido subcutáneo inmediatamente no va a sanar, obviamente, porque los hematomas son acumulación, recordemos, de sangre. Esta sangre necesita ser sí o sí desechada por nuestro sistema linfático, el cual tarda en drenarlo aproximadamente entre 10 a 15 días, ¿no? Entonces, y dependiendo también de la expansión del hematoma. Si el hematoma es muy grande, puede tardar hasta 21 días en eliminarlo. Sin embargo, nos podemos también ayudar de cremas tópicas, pero sí yo les recomendaría, si es un paciente con diabetes, un paciente con algún tipo de enfermedad crónica, hipertensión arterial, de repente cáncer, algo así, que necesitan pasar por un médico. Pero si es un paciente que, no sé, se golpeó, ¿no? Digamos así, y se hizo un hematoma subcutáneo, pueden usar betametasona en crema y eso les va a ayudar. Y si no, ya saben que el proceso natural va a tardar entre 10 a 21 días dependiendo del tamaño. Si es pequeño, en 10 días. Si es un poquito más grande, hasta 21 días. Como ven, ese hematoma es bastante grande, ¿no? Y se ha hecho justamente porque hemos desgarrado. Puede causar lipohipertrofia, pero también puede causar este hematoma. Hay un desgarro en el tejido subcutáneo y se hace el hematoma. Se revienta y ahora también, ¿por qué ocurre? Porque aspiramos el émbolo. En la administración subcutánea no se aspira, recuerden bien, escuchen, no se aspira, porque ustedes han visto en la imagen, ¿no? Referencial,
que justo por encima o justo allí, a través del tejido subcutáneo, hay bastantes capilares, vasitos sanguíneos pequeños que irrigan. Entonces, si yo ingreso con mi aguja, inmediatamente, pues si aspiro, voy a aspirar el capilar, el vasito sanguíneo. Y entonces con ello vamos a hacer que se produzca un sangrado. Entonces, este sangrado es lo que yo por fuera voy a ver como un hematoma, ¿no? Se va a hacer este hematoma subcutáneo porque este capilar va a sangrar. No hay mayor problema porque los capilares tienen poco volumen de sangre. Entonces, si la persona no tiene algún problema porque ahí sí ya, por favor, vayan alistando su camilla de emergencia. Si no tiene problemas de coagulación sanguínea, ¿no? Ahí sí, porque ahí sí ya fueron, tienen que correr emergencia. No hay problema, la persona va a terminar el vasito sanguíneo de sangrar y se va a hacer el hematoma y bueno, va a pasar el proceso, ¿no? Pero si es que la persona, ustedes saben, que tiene coagulopatías, es decir, está tomando rivaroxaban, apixaban, no sé, que son anticoagulantes, mejor váyanse buscando y en serio se los digo en serio y me río todavía, ¿no? Que tienen que buscar ayuda o ir, si no están en un establecimiento, asegurarse de ir a un establecimiento, ¿no? Porque puede causar problemas. Sí, mi estimado Rodi. Una consulta. Usted indica cómo se llama, si en caso que, cómo se llama, el momento de aplicar la insulina, que no se debe, cómo se llama, aspirar. Pero, ¿qué pasa, cómo se llama, y si en caso que, como dice, la aguja coge, como se llama, en la puerta, como se llama, en un vaso cualquiera, y hay un sangrado, puede haber un sangrado, y eso no va a afectar, como se llama, o no va a tener algún tipo de reacción, porque normalmente, como se llama, en lo que son intramusculares, que se tiene que absorber un poco, como se llama, tiene que como aspirar para ver si hay un retorno, si es que hay un retorno sanguíneo, se tiene que, como se llama, cambiar de posición. Claro, no sacar todo, pero siempre y cuando ahí nada más sacando una mínima y mover de un lado. La cosa es que no haya un retorno sanguíneo. Claro, pero ese es para cerciorarnos de que no estemos en un vaso sanguíneo y como bien decimos, es un vaso sanguíneo, a diferencia del tejido subcutáneo que lo irrigan capilares. Los capilares son más pequeñitos, más diminutos. Entonces, en el caso del tejido subcutáneo, estos vasitos sanguíneos no llegan a ser penetrados si nosotros tenemos la técnica correcta. Esa es la diferencia, mi estimado. Si hay una técnica correcta, yo no voy a chocar con los vasitos sanguíneos que irrigan este tejido subcutáneo. Entonces, allí, ahorita vamos a ver también el videito de cómo vamos y no es recomendable, no para nada, o sea, no se debe aspirar, no hay ninguna forma de que ustedes aspiren. Es más, yo les aseguro, no van a encontrar en ningún otro lado que les digan no, para que ustedes se cercioren, que no. Al momento de aspirar, no es un vaso sanguíneo, es un capilar. Vamos a ir a anatomía y recordemos, los capilares son, sí, vasos sanguíneos, pero son diminutos, ¿no? Son bastante pequeños. Por ello, también, si el vaso sanguíneo sangra, el sangrado es mínimo porque no tiene volemia, no tiene una suficiente cantidad de sangre. A lo mucho, un vasito sanguíneo te tiene, pues, dependiendo del lugar donde esté el vaso, 1 mililitro a 3 mililitros de sangre, o sea, es mínimo, chiquitito, poquito sangrado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, mi estimado Rodi. Entonces, no aspirar, no, de ninguna forma, no hay manera. Por ejemplo, no lo digo yo, lo dice la teoría. Y segundo, yo he tenido pacientes que yo les he dicho, no lo aspiren, no vayan a jalar una vez que ustedes penetran la piel, no lo hagan, lo han hecho. Y tremendos hematomas que se han causado. Pero por eso los pacientitos, bueno, son ¿no? personas que no tienen instrucción en temas de salud. Por eso siempre les digo, sean obedientes, les digo a los pacientes, porque me hacen cada cosa y es su cuerpo, ¿no? Es su cuerpo. 2, sí, mi estimada Carmen, tanto el gel como la crema de Irudoid
puede ayudar a disminuir el hematoma, pero tengan cuidado con el iridoid porque hay personas que tienen alergia. Esto, si mal no recuerdo, tiene un contenido de azufre. Entonces, hay que tener también un poco de cuidado con el iridoid. Preguntar siempre si el paciente tiene algún tipo de alergia, ¿no? En la piel. Y si les dice que no tiene problema, no hay problema. Pueden usar el iridoid, que es un antiagregante plaquetario y va a ayudar a disipar mucho más rápido el hematoma. Aunque en el hematoma subcutáneo no tiene gran poder de acción, pero sí ayuda, sí ayuda. Más que todo tiene la acción en los hematomas musculares. Bien, siguiente, por favor, mi estimada Elizabeth. Bien. En la vía subcutánea nosotros vamos a encontrar que hay medicamentos que se pueden administrar por esta vía, ¿no? Y son los más conocidos porque, si bien es cierto, es en términos genéricos, ¿ya? Porque obviamente en marcas comerciales vamos a encontrar un montón. Tenemos medicamentos y también, en caso de las inmunizaciones, las vacunas, ¿no? En los medicamentos tenemos la heparina, que se utiliza en enfermedades de coagulopatía, también algunos medicamentos como la enoxaparina, que es un derivado también de la heparina, también un anticoagulante, ¿no? Que va en vía subcutánea. También tenemos la insulina y vacunas, algunas, ¿no? Que tenemos en el calendario. Por ejemplo, a ver, en la vacuna subcutánea, ¿recuerdan cuáles tenemos? La del COVID no, esa es intramuscular. Sí, mi estimado Rodi. Rodi lo sabe. A ver, Rodi. En subcutánea tenemos con lo que es la BCG y la hepatitis A, si no me equivoco. Son 3, 4 cosas que son, ¿cómo se llama? Vacunas que son vía subcutánea. Sí, pero mi estimado, te voy a tener que informar que la BCG es intradérmica y lo hemos visto en la clase pasada. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? No se acuerdan. A ver, ¿quién me apoya? O voy a buscar apoyo. A ver, ¿quién se acuerda? Sí, dijimos que era intradérmica, ¿no? Porque se tiene que hacer la famosa pápula en lo que son, bueno, en este caso, el bracito, ¿no? Del recién nacido. Teniendo, obviamente, mucho cuidado, ¿no? Nosotros vamos a tener la SPR. La SPR que se puede poner en niños o también se puede poner la SR, ¿no? En adultos. Ahora, el volumen máximo que nosotros vamos a poder colocar por esta vía es de 0.5 a 2 mililitros. Es decir, más de esta cantidad yo no puedo colocar, dado que la zona, en este caso el tejido subcutáneo, no resiste más de esa cantidad, ¿no? Siempre debemos de tener en cuenta que nuestro cuerpo, ¿cuál es la unidad funcional, la unidad básica en este caso, bueno, de cualquier ser vivo, pero en este caso el cuerpo humano? ¿Cuál es esa unidad básica? A ver, vamos a acordarnos un poquito de anatomía. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuál es la unidad funcional? Vamos, chicos, yo sé que ustedes pueden. Bien, la célula es la unidad básica, fundamental y funcional del ser vivo, ¿no? De cualquier ser vivo, pero en este caso el cuerpo humano, estamos compuestos de millones de células. Estas células tienen cada uno un espacio, el espacio intercelular o intracelular también. Y entre célula y célula, igual que forman nuestros tejidos subcutáneos, no pueden albergar más de esa cantidad, ¿no? Porque obviamente colapsarían. Es como que ustedes tienen un recipiente que les aguanta 1 litro, ¿no? Porque ahí dice 1 litro, y ustedes quieran echarle más agua, lo van a rebalsar, ¿sí o no? Y si es un globo, ¿qué va a suceder? Si es un globo pequeño y yo digo, no, pero yo quiero jugar carnavales, le voy a echar la más cantidad de agua que pueda, ¿no? Lo van a reventar. Entonces, algo parecido va a suceder. Tengamos en cuenta la cantidad, el volumen que vamos ¿cómo se llama?, a poder administrar, la cantidad máxima. Intenten no llegar a la cantidad máxima también, quédense en 1.5, en 1.8.
Y por supuesto, siempre, siempre, siempre las zonas anatómicas. Siguiente, por favor, mi estimada. Bien, en los materiales, siempre, como les digo, es la receta. En caso de los pacientes con diabetes, en caso de los pacientes con problemas de coagulopatía, para lo que es la enoxaparina o la heparina misma, es necesario las recetas actualizadas, porque estos pacientes tienen controles periódicos, valores de valores, ¿no?, del tiempo de protrombina, el tiempo de sangría, etcétera, que van a hacer que obviamente se vayan ajustando las dosis. Entonces, un paciente que tenga una de estas enfermedades te trae una receta de 3, 4, 5 meses, no traten de no colocarles, porque se pueden ganar problemas en realidad. A veces uno de repente por buena gente, y le ha pasado a muchas personas que de repente ustedes ven por la televisión y dicen, ay, pero qué mala enfermera, pero en realidad a veces ha sido porque el paciente le ha insistido. No, pero señorita, yo siempre me pongo, a mí me han dicho que míreme que yo estoy mal. No, entonces uno cede y uno dice, bueno, pobrecita, y a la final uno termina hasta denunciado, ¿no?, por buena gente. Entonces, y a veces lo contrario. Decimos, no, pero ya es, ¿no? Es un poco más de ingreso. Sí puede ser cierto, pero nos podemos ganar problemas hasta legales. Entonces, hay que tener bastante conciencia con uno mismo y con la persona a la que le voy a administrar. La receta siempre en estos pacientitos crónicos, que sea lo más actualizado posible. En caso de los diabéticos puede ser hasta 3 meses, porque ellos sí usan 3 meses en los tipo 2. En los tipo 1 sí es mensual, ¿no? Y en los tipos, por lo general, siempre les mandan antes a medir la glucosa. Entonces sería bueno que también, si es que ustedes lo hacen de forma particular, siempre traten de tener un glucómetro. En el glucómetro, o con este glucómetro, ustedes van a poder medir primero, antes de administrar la insulina, perdón, cuánto es el valor. Ejemplo, les doy un ejemplo. La paciente María se coloca 12 unidades internacionales en la mañana. Entonces, esta mañana la paciente está en ayunas. Ustedes le sacan su glucosa, una persona que es diabética tipo 2, la señora tiene diabetes tipo 2, entonces le sacan la glucosa capilar, ¿no?, de control, y le sale, a ver, digamos, 110. 110. Está dentro de los parámetros normales. Entonces, y no está menos de 70. Entonces, yo agarro y le pongo las 12 unidades. Pero, ¿qué sucede si a la señora María le saco la glucosa y tiene 70? ¿No? Tiene 70. No le voy a administrar, porque el valor normal para una persona con diabetes es de 70 hasta 130. Si yo le coloco las 12 unidades, ¿qué va a suceder? Que esta persona, que el desayuno que vaya a tomar no le va a ser suficiente para reponer la glucosa. Recordemos que la glucosa, es cierto que en cantidades pues exuberantes es dañina para nuestro organismo, pero la glucosa es necesaria para la vida, es el combustible de nuestras células. Entonces, no lo podemos dejar. En valores menores de 70, el paciente puede llegar a hacer un coma hipoglicémico, ¿no? Un shock hipoglicémico, perdón, y incluso llegar al coma, llegar a la muerte, ¿no? Convulsionan y toda la cosa. De hecho, es más peligroso que la hiperglicemia. Entonces, hay que tener ese manejo también, ¿no? Si yo veo que no está muy bien, o que traigan tarjetitas, ¿no? ¿Cuándo fue su última control de glucosa? Ah, ayer. ¿Cuánto tenía? Si tenía 500, le pongo sus 12. Pero y hasta 14, porque siempre podemos colocar más menos 2. Es decir, más 2 si es que veo que está muy alto, y menos 2 si es que veo que está en un rango normal, y el paciente tiene 45 minutos posterior a la colocación de su insulina NPH para tomar su desayuno o su almuerzo, su cena, dependiendo del horario que le toque, puesto que va a disminuir la glucosa, y si el paciente no lo ingiere por vía oral, puede llegar a ser una cetoacidosis, ¿no?, diabética. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Bastante ojito a la receta.
En caso de los pacientes con problemas de coagulación sanguínea, también importante ellos recordarles, ¿no? ¿Cuánto fue su último valor de TTP, que es el tiempo total de protrombina, o el tiempo o el TPP, TTP o TPP, tiempo parcial de protrombina? Entonces, dependiendo, y ustedes también le van a preguntar, ¿cuándo se hizo su último control? Porque a veces les dicen, ¿cuánto máximo de glucosa debe tener un paciente? Mi estimada Gina, allí sí no hay problema. El problema es ir hacia abajo. Pero en caso de la insulina en los pacientes que ya tienen un control, ejemplo, si el paciente tiene 500 de glucosa en ayunas, tienen que derivarlo a emergencia. Es más, ni le coloquen nada, mándenlo a emergencia para su escala móvil. Pero si tiene, por ejemplo, de 250 hasta 300, ustedes le colocan 14, 12, 14 unidades de insulina. Es decir, no hay un máximo, sino que va a depender de la dosis de la insulina, de la dosis de la insulina en cuanto al valor de glucosa. Ejemplo, todo paciente que por más de 7 días, es decir, una semana, ha presentado valores superiores a los 250 en ayunas, tiene que usar insulina. Sí o sí, no, así llore, patalee, tiene que hacerlo, porque si no, de lo contrario, porque en realidad es un esquema, solamente va a ser por un tiempo, luego va a regresar a los antidiabéticos orales. Entonces no hay un máximo, sino más bien el mínimo. De 250 para arriba, sí o sí tiene que usar su insulina. Y tienes que colocarle la dosis que corresponde, porque es por fórmula. Eso lo hace el médico endocrinólogo y se multiplica el peso, ¿no? Y las unidades internacionales también son por peso. Entonces, no podemos tener un máximo, sino un mínimo. El mínimo para colocar es 250 si es que nunca ha usado insulina. Y lo otro es que debe tener valores superiores a 70. Si tiene 70, imposible. Yo no le puedo colocar su insulina porque va a ser hipoglicemia, ¿no? Y como les decía, ese cuadro es peor. Mi estimada Gina, espero haberte ayudado, pero recuerda, si tiene entre 70 y 130, le coloco la cantidad que me indica mi receta. Si tiene más de 250, ya le puedo colocar 2 más de la cantidad que me está pidiendo allí. Y si tiene alrededor de 400, 500, a emergencia. Así de plano, porque no va en ayunas, es decir, porque a veces, no sé, bueno, va a depender de los hospitales. Por ejemplo, donde yo trabajo, la verdad, nos botan con 2 pacientes cuando llevamos, porque, no, ya tomó desayuno, pero tiene 500, no, pero igual ya tomó desayuno, y nos botan con todo, ¿no? Entonces, bastante empatía, bueno, falta bastante empatía. ¿Qué podemos hacer? Estamos en el Perú. Luego la hoja de registro, siempre registrar cuánto le coloqué, ¿no? Cuánto le coloqué de medicamento, la dosis, todo eso. Luego tenemos lo que es los fármacos. En el fármaco también es importante mirar bien el medicamento a utilizar. Recordemos que los frasquitos de insulina son, las cajas se diferencian por el color, ¿no? La R, por ejemplo, es color medio, tiene una rayita verde, perdón, una rayita amarilla. Y la NPH una rayita verde. Sin embargo, cuando están fuera del empaque, son bastante parecidas, hasta la lidocaína se parecen. Entonces, es importante leer bien insulina y el tipo que sea, ¿no? NPH, no sé, cristalina, ¿no? Entonces, cuando ustedes leen bien, ahí se cercioran y también cerciórense la fecha de vencimiento, ¿no? Que sea si es que están en un hospital, cerciórense que sea de ese paciente, ¿no? Su medicina, todo. A ver, aquí un ratito. Vamos a ver. Ay, ¿dónde está? Y luego tenemos la jeringa. Tiene que ser la jeringa. Si vamos a colocar lo que es la insulina, tiene que ser con la jeringa insulínica. Si vamos a colocar la jeringa, la heparina,
es la jeringa tuberculina. La enoxaparina es un medicamento que viene con jeringa ya, es decir, viene en una jeringa precargada ya. Entonces simplemente se administra, al igual que el Neurobión, etc. Ahí no hay mayor problema, viene con su propia aguja y toda la cosa. Luego, si es que vamos a usar heparina, jeringa tuberculina, 23, 25 o 26, va a depender. Torundas de algodón o de gasa, los guantes estériles o de bioseguridad. Siguiente, mi estimada. Bien. Aquí tenemos los materiales. Como ustedes pueden ver, el alcohol, las torundas, los guantes de bioseguridad, una riñonera o bandeja, la jeringa, en este caso la que está aquí, si es heparina, la tuberculina, y en este lugar, aquí en este último, está la jeringa insulínica, ¿no? Que se diferencia de la tuberculina, como ustedes pueden ver, bastante, ¿no? Por ejemplo, la parte del émbolo tiene una especie de tapa, a diferencia de la tuberculina, que en el émbolo termina directamente en la lengüeta, ¿no? Entonces, el cuerpo también de la jeringa, en el caso de la tuberculina, está en mililitros, y en caso de la jeringa insulínica, pues está en unidades internacionales, ¿no? Básicamente, la conversión tendría que hacerse teniendo en cuenta una reglita de 3 simples. Tengan en cuenta que 1 mililitro equivale a 100 unidades internacionales de insulina, ¿no? Entonces, con eso ustedes pueden hacer su reglita de 3 simples, porque si yo estoy diciendo que 1 mililitro, 3 simples, ¿sí se van a hacer su regla de 3 simples, ¿cierto? Entonces, allí voy a aplicar, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner 1 mililitro, vamos a escribir acá ya, es a 100 unidades internacionales. Entonces, si yo quiero, ejemplo, no sé cuántos mililitros voy a poner, pero a mi paciente, ¿no? Mi paciente X, le están enviando, a ver, digamos qué número. No sé, ya, 20, ¿ya? 20 unidades, vamos a poner 20 unidades internacionales. Ven, va quedando así. Entonces, hago mi regla de 3 simples. X será igual a... Muy bien, Celeste está muy atenta. Muy bien, Celeste. 0.2 mililitros. Pero miren, tengan en cuenta, por favor, chicos, mis estimados participantes, si alguno de ustedes está estudiando enfermería o técnico o va a hacerlo de forma, pues, particular, mucho cuidado, por favor, tengan cuidado, porque ha ocurrido en otros lugares donde le han colocado al paciente en mililitros y básicamente, pues, el paciente se ha muerto. Y es que es así. Imagínense, 1 mililitro son 100 unidades internacionales, y lo máximo, por ejemplo, yo en todo lo que he visto de mis pacientes con diabetes, lo máximo que le han llegado a poner en un día, o sea, no en una dosis, en un día, o sea, fraccionado en tres, desayuno, almuerzo y cena, han sido 50 unidades en 3 partes. Ahora imagínense en una sola aplicación ustedes colocarle 100 unidades. No, pues definitivamente en coma o lo matan. Así de sencillo. Entonces, mucho ojito, no se puede colocar, salvo ustedes tengan, pues, este conocimiento, ¿no? De convertir, porque, bueno, no hay platita, no conseguí en el lugar que vivo la jeringa insulínica, qué sé yo, ya, en el peor de los casos, pero conviertan. No vayan a pensar, ya dice 25 unidades de insulina. Ya le voy a poner 2.5 mililitros. No, ahí se me van patatos. No,
No, ¿ya? Entonces, eso mucho cuidado, por favor. No vayamos a causar pues una iatrogenia ahí. Siguiente, por favor, mi estimada. Ya saben, 1 mililitro, 100 unidades internacionales. Bien, allí vamos a ver la técnica de la administración subcutánea, ¿sí? Entonces, atentos al video y lo pueden repetir las veces que quieran. Como ustedes pueden ver, allí, ¿no? Va a limpiar la zona de punción del centro a la periferia. Y eso es importante para, como lo vimos en el lavado de manos, igual aquí vamos a arrastrar toda la flora microbiana hacia el exterior y de esa forma no puedan ingresar los microorganismos patógenos a la zona de punción, ¿no? Que aunque pueda ser pequeñísima, puede afectar. Sí, mi estimado Rodi, no se escucha, pero ustedes pueden ver la técnica, es facilísima, ustedes sujetan básicamente, no fuerte, es una sujeción como para que ustedes puedan tener una precisión al momento de colocar, ¿no? Y como pueden ver, es en 45 grados. Esto es en el caso del brazo, ¿de acuerdo? Porque el tejido subcutáneo, pues, en el caso del brazo, se encuentra más internamente, ¿no? Más internamente, porque la dermis, anatómicamente, en esta zona anterolateral del brazo, tiende a ser, tiene un grosor más mayor, a diferencia de otras zonas anatómicas como el abdomen. Eso también es muy importante. A ver, voy a recapitular. Anatómicamente, necesito un ángulo de 45 grados para llegar al tejido subcutáneo. Sin embargo, ahora vamos a ver, sin embargo, en el abdomen, por ejemplo, el tejido subcutáneo está más, está más superficial debido a que la dermis es menos gruesa. Y sí, mi estimado Rodi, no es un pliegue, como tú verás, es básicamente exponer la zona de punción. Es como que solamente para darle precisión, ¿sí? No es tanto como agarrar un pliegue, sino es darle precisión al lugar donde yo voy a el medicamento, ¿no? Igual, la dérmica post-tractiva, la cantidad. Miss, ¿nos escucha? Maestra, ¿me escucha? Esperamos unos segunditos, estimados. No olviden quedarse hasta el final de la clase porque el día de hoy se asigna el examen de curso. Así que nos quedamos al final. Sí, estimados, como saben, la maestra tiene problemitas con la conexión. Entonces vamos a esperar unos segundos que se pueda estabilizar ello. Maestra, ¿aún no se le escucha? Maestra, en todo caso, no sé si tal vez pueda conectarse desde su celular. Tal vez se le hace muy complicado por aquí. Uy, creo que ya se fue, estimados. Esperamos unos segunditos. Sí, mientras tanto hacerles recordatorio, no se vayan al final de la sesión, porque hoy se asigna el examen de curso.
Maestra. Sí, mi estimada Elizabeth, ay, mil disculpas. Ok, no se preocupe. Más bien le iba a mencionar si es que tal vez sigue teniendo problemitas, puedo utilizar su celular luego. Te diré que un pequeño me robó mi celular. Mi hijito se llevó. Sí, se llevó su celular para que se entretenga un ratito antes de que se duerma. Ya, a ver, como les decía, ¿no? Entonces, en esta zona es importante recordar que sí tenemos que colocarlo en ángulo de 45 grados, a diferencia de la zona abdominal, donde el tejido graso está más superior a la dermis en esa espesor, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si se tocan ustedes la carita, en la cara también la dermis tiene menos grosor, ¿no? Por eso la piel es más suave, pero hay lugares donde hay más grosor de piel, por ejemplo, el codo, ¿no? Es una zona bastante dura. Luego tenemos, por ejemplo, la zona de la región glútea, pero cara anterior y posterior, a diferencia de la anterolateral, que tenemos también para colocar. Siguiente, por favor, mi estimada. Entonces, allí ustedes pueden ver cómo se está administrando, ¿no? ¿Ven? Es lento, pero continuo. No se hace de una forma, pues, rápida, ¿no? A veces por querer terminar, ya. Y colocan bastante rápido. Y ven, la aguja es bastante pequeñita. La aguja es bastante pequeñita. Recuerden siempre desechar en los equipos, en los dispositivos adecuados, en las bolsas de colores adecuadas y la aguja, la jeringa en este caso, perdón, siempre en el contenedor o frasco rígido, ¿no? O cajita también firme, etcétera. Siempre importante ello. La eliminación de nuestros residuos, nuestros resultantes de nuestro procedimiento. Siguiente, mi estimada. Bien, aquí vamos a ver la técnica de la insulina. Cómo administrar la insulina. Allí es importante, para un ratito, mi estimada Elizabeth, dale pausa. Listo. Retrocédelo. Retrocédelo todo. Al inicio. Bien. Para darles algunas especificaciones acerca de la insulina. Ya, dale pausa un ratito. Listo, gracias. Bien, allí es importante, antes de ver el videito, les tengo que recordar que la insulina es una hormona, en este caso el frasquito, es una hormona sintética, ¿no? Porque también nuestro cuerpo la produce. Entonces, el páncreas, específicamente las células beta del páncreas. Ya, entonces, aquí en este frasquito de insulina, siempre va a ser importante que el frasco nuevo, es decir, sellado, que nunca se ha abierto, tiene que estar refrigerado, ¿no? Ojo, refrigerado, no congelado, refrigerado. Ahora, una vez abierto, puede durar sin refrigeración, abierto, sin refrigeración, hasta 28 días, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario refrigerar una vez abierto. Sin embargo, sí es importante alejarlo de la luz directa del sol y también de corrientes de aire y, por supuesto, siempre, ¿no? Alejarlo de las criaturas también. Otra precisión es dejarlo de repente en una alacena, ¿no? Y que no esté cerca a productos que puedan calentar también el frasquito. Otra precisión de la insulina, así ese frasquito que vemos, es que cuando nosotros vamos a utilizarlo, sea para administrarle a un paciente o administrarlo tal vez a nosotros mismos, en caso de personas que tengan diabetes, siempre es importante girarlo, ahí ustedes lo van a ver también en el video, girarlo, hacer pequeños movimientos en nuestras manos y o hacer un movimiento rotatorio, ¿no? De esta forma, así, aquí y yo así, pero no agitamos, es simplemente así nada más. Así, ¿ven? En el video lo ven allí.
para homogeneizar el producto. Es decir, porque ustedes se van a dar cuenta, siempre sean curiosos, cuando ustedes lo ven, está una parte cristalina transparente en la parte superior y en la parte de abajo se queda una parte blanquecina, ¿no? Se disgrega el medicamento. Entonces es importante homogeneizar. Allí estamos viendo, está homogeneizando el producto y luego esta es la jeringa insulínica. Insértenle aire a cualquier jeringa que vayan a usar. Insértenle Una vez que ustedes le colocan allí al frasquito, va a empezar, ven, a cargar el medicamento por presión negativa. Y va a cargarlo. Va a cargar, ven. Siempre carguen un poquito más de lo que necesitan. Es decir, por ejemplo, si me dicen 10 unidades, yo cargo 20 para luego hacer este movimiento. Ir hacia, en esa misma posición en la que están viendo en el video, regreso hasta la cantidad, hasta 10. Y así me aseguro de que no hayan burbujas de aire que hagan que la cantidad del medicamento no sea completa. ¿Y han visto cómo la aplicación? Repítelo un ratito, ahí esa parte donde se administra, mi estimada. Ya, ajá, de ahí en adelante, está bien. Entonces, vemos, se carga el medicamento, asegurándonos que no haya burbujitas, ¿no? Burbujitas de aire. Recuerden que necesitamos 10 mililitros de aire para matar a alguien. Entonces, no se preocupen por las burbujas. Sin embargo, si hay alguna burbuja, le roba el espacio al medicamento y no vamos a tener un efecto terapéutico. ¿Ven que allí sí es directo? ¿Ven? En 90 grados en el abdomen. Y ya lo había dicho, porque en esa zona el tejido graso está más superficialmente, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Sí, mi estimado Rodi. Una consulta. Ahí, como vemos justo ahorita, se está viendo cómo se llama, que se está introduciendo la aguja, como se llama ese tipo de frascos. Ahí no le despunta la aguja, porque supuestamente cuando al momento de introducir ese tipo de frascos, la aguja se despunta. Y si no, si no se hace cambio, porque al momento de aplicar le puede desgarrar también, ¿no? Es lo que va a sentir más dolor, como se llama el paciente. Eso es lo que normalmente se hace en otros tipos de inyectables, ¿no? En ese caso, ahí se ve que no hay un cambio, porque es una jeringa tubiculina que no tiene cambio de aguja, porque eso viene incorporado, claro, como se llama, al mismo jeringa. Sí, mi estimado, son diferentes tipos de agujas. Por ejemplo, las que hay en el MINSA vienen ya con su jeringa, o sea, la jeringa no se cambia, a diferencia de la tuberculina, en la cual sí la jeringa puede ser cambiada. Sin embargo, la jeringa insulínica es desechable con toda la aguja. Y hay otro dispositivo llamado comúnmente lapicero, que es el lapicero insulínico, que ya viene, ¿no? Para cambiarle la aguja, pero esos los hay en marcas comerciales, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se compra también su glucómetro, te viene un lapicero para hacer, pues, la punción, ¿no? Capilar, iguales con estas insulinas comerciales como Tresiba, luego tenemos, hay varias, Lantus, etcétera, que vienen con un lapicerito que gradúas nada más la cantidad de insulina que te han solicitado tu médico y cambias nada más la aguja se cambia y te colocas, y luego aplastas un botoncito y ¡plum! Cae la aguja, pues, ¿no? En nuestro contenedor rígido. Entonces, son diferentes tipos. Sin embargo, como les decía, en nuestro país, por ejemplo, yo tengo casi 500 pacientes diabéticos, de los cuales solo 2 tienen ese tipo porque los demás no cuentan con recursos para comprarse. Está carísimo ese tipo de medicamento comercial. Entonces, esa es la diferencia, mi estimado. Pero sí, excelente observación. Muy bien, Rodi. Así es, hay diferentes. Sí, mi estimada Celeste. Sí, dinos, Rodi. Es necesario, como se llama, aplicar con cualquier otro tipo de jeringa que sea, pero que es tuberculina, que no sea lo mismo como se llama, que se está viendo en el video, tipo de
como se llama, jeringa de tuberculina, pero que es especialmente para, como se llama, la insulina, ¿es necesario Sí. poner con otro tipo de tuberculina? No, no puedes poner con otra, lo habíamos dicho, no, no se puede, no, salvo estés en un lugar que el paciente lo necesite y tengas que hacer la conversión. Recuerden, la conversión que habíamos hecho con la reglita de 3 simples, pero si no, no, o sea, no hay forma de que nosotros usemos otro tipo de jeringa. La jeringa insulínica es la jeringa diseñada para administrar de forma segura, ¿no? Evitar las complicaciones propias de esta vía y garantizar el efecto terapéutico esperado, ¿no? Entonces, es la jeringa insulínica, como bien dice su nombre, mi estimado. Sí, mi estimada Celeste, adelante. Buenas noches, una vez vi que a un señor le habían puesto la insulina, pero en el hombro, y no era exactamente con con la jeringa de tuberculina. Entonces, no sé, ¿también se puede hacer eso o no? Y claro, eso sí fue a 45 grados, creo, algo así. ¿Se puede? Mi estimada Celeste, eso como te digo, va a depender si es que yo estoy en un lugar de repente remoto y aplicando mucho criterio. Tiene que ser una persona que sea bastante de repente experimentada, ¿no? Que pueda hacer la conversión, porque como te digo, con la jeringa en mililitros no es lo correcto. Pero si ya, bueno, no, el paciente está mal, lo necesita, qué sé yo, hacer la conversión. 2, que si no es la aguja de calibre 25 o 26, que es la que viene en la tuberculina, la de cono naranja o cono plomo, sería necesario ver el volumen del brazo del paciente, porque si es un paciente obeso, sí le puedo tal vez colocar con la 23, que es una de color del cono celeste, ¿no? Pero con bastante precisión en la técnica. Pero si no, no hay forma, de verdad, no hay forma, a menos que lo que le hayan colocado no sea insulina y sea heparina, la cual sí se coloca a veces con la jeringa celeste, la aguja número 23, en algunos pacientes pues gorditos, ¿no? Rellenitos, pero lo ideal es con la tuberculina también. Sin embargo, si estás segura que fue insulina, pues lamentablemente mal, y están haciendo mal. Y eso es justamente lo que sucede en muchos lugares, mis estimados. Yo también, por ejemplo, un día ayer llega una paciente para medirle la presión arterial, entonces yo, que sé que no es fuera del tema, pero a lo que voy, ¿no? Es que, miren, llega, entonces le digo, señora, por favor, siéntese, respire, pise firme con los 2 pies en el piso, sáquese todo su reloj, por favor, se saca su chompa, exponga su bracito, ¿no? El bracito desnudo. Señora, ¿tiene ganas de orinar? Sí, me dice. Bueno, entonces vaya al baño y le tomo la presión, porque ya habían pasado media hora que estaba sentada. No, pero señorita, así nomás, porque luego voy al baño y me voy. No, le digo, es que aumenta de 10 a 15 milímetros de mercurio en su presión arterial, que aumenta, sí. Entonces la señora estaba con el celular y luego un ratito va a dejar su celular y deje de hablar también, porque estaba, ¿no? Conversándome. Un ratito vamos a dejar de hablar y le voy a tomar, inspire, exhale y listo, ¿no? Mirando al frente, con el bracito cerca, siempre en la posición que esté a la altura del corazón, etcétera. Y me dice, señorita, todo eso es necesario, bueno, posterior a la toma de la presión. Claro, le digo, porque si no, no hay una correcta toma. Y entonces ella me dice, no, pero en otros lugares nunca me toman así. Y es justamente lo que sucede, mi estimada Celeste. Si tú estás estudiando o vas a hacerlo, siempre hay que tratarlo de hacer de una forma correcta, adecuada. Por ejemplo, existe la teoría, ¿no? Yo sé que la práctica es importante, pero lo que nos da ¿cómo se dice? Esa firmeza de nosotros actuar de una forma adecuada con nuestros procedimientos es la teoría. La teoría es la que nos va a orientar a nosotros tener una práctica adecuada, ¿no? Yo no puedo ir directamente a la práctica si ni en la teoría no he aprendido nada. ¿Y qué me dice la teoría? Que el tejido subcutáneo, ¿no? Está bastante, de repente, menos expuesto en la zona, pues, de mis brazos, ¿no? Y si bien es cierto, puede colocarse con una agujita un poquito más grande, no es lo ideal, ¿de acuerdo? Entonces, lo más probable es que
le hayan puesto así porque, bueno, dijeron, y muchas veces nos aprovechamos también de que el paciente no sabe, ¿no? Y eso, imagínense, tampoco creo que a nadie nos gustaría. Bastante empatía con los pacientes, ¿no? Al momento de colocar, nunca hagan lo que a ustedes no les gustaría o a un familiar de ustedes que le hagan algo parecido, ¿no? Entonces, eso es importante. Gracias, estimada Celeste, por comentarnos tu experiencia, porque en realidad sí sirve, de verdad, bastante. Como siempre, solo decir, hay personas que son ejemplos a seguir y hay personas que nos dicen que su ejemplo es para no hacer eso y tú no hagas eso. No, ya sabes la teoría, entonces apégate a la teoría, siempre lean, chicos, aparte, ¿no? Porque estos cursos básicamente, como le dijo mi estimada Elizabeth, son opcionales, yo les felicito porque ustedes si están acá es que están interesados en aprender, pero el tiempo es mínimo, pues, ¿no? Entonces el tiempo es brutal y ustedes tienen que seguir. Escuché esto, voy a profundizar, ¿no? Sí, mi estimada Jennifer. Jennifer, ¿levantaste la manito? ¿Estás allí, Jennifer? Siguiente, mi estimada Elizabeth. Bien, en las recomendaciones, valorar la zona con más tejido subcutáneo según el grado de caquexia. Hay pacientes que, bueno, debido a la enfermedad o muchas veces también a la misma condición metabólica que tienen, son bastante delgados, ¿no? Y en estos pacientes delgados, pues, no hay mucha cantidad de tejido graso, de tejido adiposo, de grasita, vamos a decirlo así. Entonces, allí nosotros tenemos que valorar. Si veo que en el abdomen no hay suficiente tejido adiposo, pues me voy a los brazos o a la cara anterolateral de los muslos, ¿no? Donde hemos visto, y también en el tejido subcutáneo en la zona sacra, que también se puede colocar allí. Allí también con ángulo de 45, por favor, porque van a chocar con el hueso. La comodidad para administrar la medicación, es importante también la comodidad de ustedes que van a administrar, ¿no? De acuerdo a su postura, tengan en cuenta siempre la postura. 2, bueno, 3, brindar la preparación y apoyo emocional del paciente, más aún si es la primera vez que el paciente se va a colocar su insulina, ¿no? Porque ellos tienden a, bueno, a pensar que va a ser de por vida. En el caso de los tipo 1, sí, es de por vida. Pero en el caso de los pacientes tipo 2, que generalmente es por malos hábitos alimentarios, mal estilo de vida en general, entonces en ellos siempre traten de darles ánimos, ¿no? Por ejemplo, yo suelo decirle esta frase a mis pacientes, bueno, les hago como un ejemplo, ¿no? A ellos les digo que su páncreas está funcionando mal, entonces necesita ayuda. Por ello, les van a colocar la insulina para que le ayude a que se recupere un poquito. Entonces, esta recuperación tarda entre 3 a 6 meses, por así decirlo. Pero no es que se van a sanar. Recuperar quiere decir al menos, pues, tener ayuda y con ello sea suficiente el uso de los antidiabéticos orales, ¿no? Metformina, que es la más común, glibenclamida, que ya está descontinuada, pero igual se usa en algunos sitios, sitagliptina, vildagliptina, etcétera, etcétera. Entonces, con diabetes también nos quedamos horas, ¿sí, no? Entonces, estos medicamentos puedan ser usados. Y ellos se sienten mejor porque a veces, como siempre también mencionamos, ¿no? Los médicos no, bueno, vamos a tratar de pensar que es por el tiempo, que no tienen bastantes pacientes y no les explican y ellos se sienten como que mal, ¿no? Imagínense que te digan que de por vida te vas a tener que colocar y andar con tu insulina y todo. Entonces los pacientes pues se sienten mal. Siempre hay que brindar ese apoyo emocional al paciente. La comodidad y el confort, que ellos estén en una posición adecuada para colocarle su medicamento. Mi estimada Melina, en caso de los pacientes, un ratito, vamos a hacerle clic acá en mensajes. Ya, y mientras carga. ¿Dónde está? Sí, en caso de los pacientes con TBC, sí es cierto, los pacientes con TBC no pueden,
tomar antidiabéticos orales debido ya a la cantidad también de medicamentos que toman para esta enfermedad, ¿no? Que son alrededor de 9 a 11 medicamentos, si mal no recuerdo. Y en caso de los adultos mayores con poca masa muscular. Recuerda, mi estimada, que en este caso el medicamento tiene que ir al tejido subcutáneo, no a la masa muscular. Entonces no hay problema. Lo que puedes hacer es colocar en el abdomen, pero vas a hacer un pequeño pliegue. Haces un pequeño pliegue como un pellizco, algo así, simulando, no lo vayas a pellizcar, de verdad. ¿No? Haces un pequeño pliegue simulando un pellizco y administras allí así directamente igual, 90 grados, y cuentas, si es que es una jeringa de las que hemos visto en pantalla, no se saca inmediatamente, sino que se cuenta por lo menos hasta 7 o 10 segundos. ¿Por qué? Para asegurarme que todo el medicamento quede, hasta la última gota, ¿no? Contamos 1001, 1002, que equivalen a segundos, y con eso ya fácilmente le puedes aplicar, mi estimada Melina. No hay problema, también en la zona abdominal. Y te lo digo también por experiencia. También tengo mis pacientitos adultos mayores súper, súper delgados, bastante. Es una pacientita que pesa, ella es una Barbie, le digo yo. Es una Barbie porque ella pesa 38 kilos, imagínense, ¿no? Entonces también le coloco yo en la zona abdominal, pero haciendo este pequeño plieguecito. Se le escucha entrecortado. Mi estimada Jennifer, creo, alzó la mano. ¿Sí? Bien, entonces, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, maestra. Listo, gracias, mi estimada Elizabeth. Gracias, Marjorie. Bien, luego contar con los materiales necesarios también. Es importante tener nuestra insulina, ¿no? Todos los materiales que hemos visto para poder hacer una adecuada administración, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta con respecto, de repente alguna duda que tengan con respecto a este tipo de administración de medicamento? Gracias, mi estimada Yaneli. Yaneli nos dice ninguna duda. Bien, entonces, no se olviden que estamos ya en este nivel como medio, digamos así, porque, como les decía, la vía intradérmica es una de las vías más sencillas, luego pasamos a la subcutánea, luego ya en la siguiente sesión vamos a ver la vía intramuscular, que también ya requiere un poquito más de habilidad, de precisión. Entonces, yo les insto a que ustedes puedan, por favor, poner en práctica, ¿no? Cada una de las sesiones que en este caso vamos viendo, que es la vía intradérmica y la vía subcutánea. También les insto a, si es que ustedes tienen acceso a los medicamentos, de repente por ahí están practicando o viene un familiar con una receta, busquen el inserto. No se vayan a Google, chicos, por si acaso. Google no es una muy buena fuente en el sentido de que abren cualquier página, no. Tienen que ustedes buscar el Vademecum, así se llama, les voy a poner acá ya, Vademecum. El Vademecum es una especie, es una página oficial en realidad, en la cual están todos los insertos de los medicamentos publicados por el laboratorio que los produce. Entonces, no es buena idea que si ustedes no son profesionales de la salud, vayan y busquen en Google, haya, por ejemplo, ranitidina, ¿para qué sirve? No, no es correcto. ¿De acuerdo? Si lo van a buscar, busquen ranitidina, Vademecum, y allí les va a salir las presentaciones, ¿no? Que viene en pastilla, en tabletas orales, que viene en medicamento, en ampollas,
de 50 mg vienen 2 mililitros, en 4 mililitros también hay, viene para endovenoso, para intramuscular, etcétera, etcétera, ¿no? Que causa, que toda la información allí viene detallada por el laboratorio que lo produce. Entonces, siempre hay que ser autodidacta, pero con lugares que, bueno, páginas oficiales, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es una recomendación para ustedes que están en este medio, en este rubro del que quieren ustedes aprender, ¿no? Entonces, nuevamente recordarles que el objetivo es que ustedes comprendan, pero también asuman el reto de administrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias, Melina, gracias a ustedes también por su tiempo que se han tomado para esta clase. Desde ya mis felicitaciones y también nuevamente el miedo siempre está, ¿no? Pero tenemos que vencer ese miedo, ¿de acuerdo? Venzan el miedo, tienen que administrar ahí, prometan el pollito a la brasa, no sé, a algún familiar para que puedan administrar. Pueden practicar fácilmente con cloruro de sodio o agua destilada, ¿de acuerdo? No se olviden las cantidades máximas que tienen que administrar, no se pasen de esa cantidad. Y ahí están los videitos también para que ustedes lo puedan ir viendo y a la par realizando pues su práctica, ¿no? Que ustedes han visto, no es cosa de otro mundo, no se frustren tampoco si no pueden a la primera. Muchas personas, imagínense, ¿quién ha caminado a la primera, no? Desde allí nomás comenzamos. Cuántas caídas, cuántos chichones, hasta de repente cicatrices tenemos, ¿no? Por ahí dice, mamá, ¿y de qué tengo esa cicatriz acá? No, hijita, es que cuando estuviste aprendiendo a caminar, que te rodaste la escalera, ¿no? Que te caíste, que te fue. Entonces, es igual para todo en la vida. Todo lo que debemos aprender, casi siempre en las primeras vamos a meter la pata. Entonces, traten de hacerlo en la práctica con sus familiares, que en realidad no los van a matar, por si acaso. ¿Eh? Ustedes han visto, son complicaciones pequeñísimas, pero allí tienen las clases grabadas, recuérdenlo, cómo hacerlo, cómo administrar. La teoría está allí, entonces, vamos, les motivo a que ustedes lo realicen, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, mi estimada Elizabeth. Mil disculpas por las interrupciones de la señal. Espero que sea de provecho para ustedes. Dios me los bendiga y nos vemos el día jueves en la próxima clase, ¿no? Nos vemos en la próxima. Cuídense, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Bendiciones. Nos vemos. Listo, gracias maestra, de igual forma a su persona por acompañarnos nuevamente en esta